Bendito eres, Señor. Te alabamos, Señor. Aleluya. Te alabamos, Señor. Amén. Levante su voz, use sus manos. ¿Quién no puede superar el amor de Cristo? Cántelo. ¿Quién no puede separar del amor de Dios? ¿Quién no puede separar del amor
ir a la Escritura, vamos a ir al Nuevo Testamento, vamos a ver una porción no muy larga del libro de Santiago. Queremos ver algunos versículos en esta carta tan particular. Carta o epístola de Santiago la encontrará en el Nuevo Testamento, está después de la carta a los Hebreos. Usted puede encontrar esta carta, a donde queremos ver algunos versículos que tienen mucho que ver con nuestro caminar diario y de lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Capítulo 4, y primero vamos a leer los primeros versículos para tener el contexto de por qué Santiago nos está enseñando esto, y comienza diciendo la bendita palabra de Dios de esta manera en el versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Está tratando de que los que van a leer esta carta, en primera instancia a los que fue remitida y luego ahora en este tiempo llega a nosotros, podamos reflexionar que a veces vivimos experiencias y situaciones que no son las mejores, que no son las más agradables, pero tiene que ver porque de repente nosotros no nos estamos comportando, actuando, interactuando de la manera en que Dios espera que lo hagamos. Es por eso que aquí en esta carta Santiago nos va a desafiar a que tenemos que tomar algunas decisiones. Como decíamos el domingo pasado, cuando hablábamos de las bienaventuranzas, Dios tiene muchas cosas para con nosotros, y uno abre la Biblia y tenemos miles de promesas para con nuestras vidas que se cumplirán, son sí y amén, pero hay una parte de la demanda que tiene que ver con nosotros, y esa parte tenemos que hacerla nosotros. No sucederá algunas cosas si usted y yo no ponemos por obra lo que la palabra de Dios nos demanda. Por eso en esta porción, en los primeros versículos, parece como que fuera medio duro Santiago en la manifestación de la expresión para con los que iban a leer la carta, y le dice: codiciáis y no tenéis, quieren cosas que no logran tener, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Está hablando que como que los que iban a leer esta carta no estaban actuando adecuadamente de acuerdo al concepto bíblico. Por eso, a partir del versículo 7, nos va a dar algunos consejos que más bien es una orden de lo que tenemos que hacer para que podamos disfrutar en plenitud todo lo que Dios tiene para con tu vida y mi vida. Dios, decíamos al comienzo, hace un momento, tiene abundantes bendiciones para con su pueblo, y dice que el bien y la misericordia nos seguirán y nos alcanzarán todos los días de nuestra vida. No solamente algunos, no solamente los días domingos en que de repente algunos se congregan, no solamente cuando ayunamos y oramos, no solamente cuando ofrendamos, sino que el deseo, el anhelo de Dios es que usted y yo seamos bendecidos permanentemente. Pero así como en el hogar nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos, también tenemos algunas pautas en cuanto a la relación que tenemos con nuestros hijos. Dios exactamente igual, Él quiere que nosotros tengamos algunas actitudes adecuadas, y es Santiago en que esta mañana nos habla y comienza diciendo en el versículo 7: someteos pues a Dios. ¿No? Hay una primer imperativo, una orden de someternos a Dios. ¿Sabe? Uno cuando mira alrededor de donde el entorno donde vivimos, culturalmente, en la nación, en la generación que nos toca vivir, vemos que las personas se someten a muchas cosas. Y increíblemente las personas terminan haciendo algunas actitudes tienen que uno dice puede ser una barbaridad, puede ser algo inadecuado, porque la gente se somete a un montón de preceptos y conceptos y que a veces ni lo pensaban. Cuando usted mira
los movimientos que a través de los años levantaron, si uno piensa en todo aquel Tercer Reich, ¿no es cierto?, con Hitler, ¿no? Ellos se sometieron a un hombre, ellos se sometieron a la visión de un hombre que tenía un montón de problemas internos, ese hombre, y él llevó todo eso, lo transfirió a una generación y logró que se sometieran a él miles de personas para que de esa manera lograr sus planes y propósitos. Cuando uno mira la historia de nuestra Latinoamérica, uno puede encontrar un montón de movimientos revolucionarios y a veces con muy mal fundamento, como los que hemos tenido también en nuestra nación, y sin embargo hay muchísima gente que se somete a ese pensamiento y a esos criterios, a ese liderazgo, y es sorprendente que después, cuando hablamos a las personas de que hay que someterse a Dios, las personas a veces dudan o ponen en tela de juicio, o no es cierto, o tratan de argumentar ¿por qué me tengo que sujetar a Dios? ¿No es cierto? Es como que toman una actitud negativa en la relación con Dios. Pero esta actitud de sometimiento no es un sometimiento como en los que les estuve comentando recién, con Hitler o con un líder mesiánico de alguna guerrilla latinoamericana, sino que generalmente fueron destructivos, sino que este sometimiento es un sometimiento para ser bendecido, ¿no? Es un sometimiento que sin lugar a duda traerá bendición a cada una de nuestras vidas, porque aún de la autoridad que Dios ha delegado sobre la iglesia, y que tiene que ver la autoridad que usted y yo tenemos, todos nosotros tenemos una autoridad delegada de parte de Dios, aquella autoridad, aquel poder, aquel dominio que mi amado Cristo tomó en la cruz del Calvario, luego viene para con la iglesia. Dice el Señor: todo poder, toda autoridad, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y por esa autoridad el enemigo se tuvo que sujetar a él, está sujeto a él. De la misma manera el enemigo está sujeto a la iglesia, y el enemigo va a responder a la autoridad que Dios te ha delegado, siempre y cuando nosotros estemos bajo la autoridad del Señor. Ninguno podemos tener autoridad si no estamos bajo autoridad, y es por eso que le dice en esta expresión: someteos pues a Dios. Y completa la idea en el párrafo del versículo 7: resistid al diablo y huirá de vosotros. Quiere decir de que si tenemos una buena actitud para con Dios, no hay ataque del enemigo que usted y yo no podamos, ¿no es cierto?, salir victoriosos. Dice que si estamos sometidos a Dios, sin lugar a duda, en este resistir, que todos tenemos que hacerlo, dice, el enemigo tendrá que terminar huyendo, alejándose de nuestras vidas. Recuerda, mi amado Señor Jesucristo venía de estar en el desierto 40 días de ayuno. ¿Y quién le espera de regreso? No le esperan discípulos, no le esperan la familia, no le espera el pueblo de Israel, le está esperando justamente el enemigo de nuestras almas. Bueno, exactamente lo mismo sucede con cualquiera de nosotros. En muchos momentos de nuestra vida experimentaremos esa experiencia de ver una confrontación ahí del enemigo sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, que se va a manifestar de distintas maneras. De repente no como fue con el Señor, pero sabe, si nosotros estamos humillados ante Dios y le resistimos, sin lugar a duda tiene que huir. Fue lo que hizo mi amado Señor Jesucristo. Recuerda, en aquel día el enemigo trató de tentarlos en 3 oportunidades. ¿Qué hizo mi amado Señor? Le resistió en la palabra, ¿no es cierto? Escrito está, no es porque Carlos, Emilio, María, no tiene que ver con eso, tiene que ver con que hay una autoridad lograda por mi Señor Jesucristo, y basado en la palabra nosotros le podemos resistir a Él. Pero en primera instancia nos dice: someteos pues a Dios. Claro, es una actitud el sometimiento, así como veíamos que era una actitud el sometimiento para cualquier líder humano, y vemos uno mira en las culturas fundamentalmente orientales, vemos una actitud en las esposas, en las relaciones matrimoniales, de mayor sometimiento que el que de repente vemos en América Latina. Hay una actitud, el sometimiento, y uno puede ver y uno dice: ¿cómo esas mujeres aceptan, toleran tantas cosas? Porque tienen
una actitud de sometimiento. ¿Algo dejaron? Muy bien, y entonces nosotros tenemos que tener exactamente la misma actitud con Dios. ¿Sabe? Si así lo hiciéramos, sin lugar a duda, Dios hará grandes cosas en nuestras vidas. Sin lugar a duda, Dios te utilizará poderosamente en el lugar a donde te encuentras. Parece que el cambio de clima hoy. El otro día la cámara, hoy el cambio de clima, ¿no? Muy bien. Sigue diciendo en esta carta Santiago, acercaos a Dios. Es un sometimiento que nos lleva a un encuentro, a una comunión, a una relación con nuestro amado Dios. Y sabe, es una linda, una profunda relación, una relación rica para con nosotros. A veces nosotros tenemos una actitud o corremos el riesgo de caer en la actitud de tener un acercamiento a las personas, un acercamiento que no está mal, un acercamiento a la estructura eclesiástica, a la congregación, que no está mal, pero la demanda escritural es de que tú y yo nos acerquemos al Señor, tenemos que tener comunión con Él. Amén. Hoy parece que se va todo el agua, ¿no? Muy bien, dice entonces que nos acerquemos a Dios y nos asegura que Él se acercará a nosotros. En esta mañana, si hay algo que quiero que quede marcado, es que tengamos esta actitud de buscar el rostro de Dios. Mire, a veces perdemos tanto tiempo buscando tener una reunión, tener un encuentro con personas que de repente nos van a ayudar en muchas áreas, y a veces hay que hacerlo, porque si uno quiere conseguir un trabajo tiene que soportar largas horas de esperar en una fila para que lo atiendan, ir a un montón de empresas, presentar un montón de currículum y hacer un montón de cosas para conseguir un trabajo. Muy bien, y a veces también para poder tener otros logros invertimos muchísimas horas en reuniones y en relaciones, pero deberíamos tener un cambio en la balanza, en el equilibrio de las relaciones, y deberíamos aumentar nuestra relación con el Señor, los tiempos con Dios, como dice ahí, acercaos a Dios. ¿Sabe? Esto debería ser la actitud diaria. En nuestro despertar debería ser la prioridad 1. Si nos usan agenda, el primer punto en la agenda sería hablar con Dios, sería poder tener una expresión con Él, sería tener un tiempo con Él, sería venir y abrir nuestro corazón al Señor, poder entregar nuestro día al Señor, porque uno empieza la jornada y hay un montón de situaciones que tendremos que enfrentar en este día, y qué bueno es poderlo hacer con la compañía, bajo la confianza, la seguridad, la protección de nuestro amado Dios, pero haberlo manifestado, haber tenido un tiempo con Él. Tú sabes que te quiero, ¿no? Hace 20 años te lo dije en el altar, ¿no? Bueno, y todavía está el video ahí, ¿no? Bueno, escucha el video si quieres saber si te quiero, ¿no? Muy bien, pero eso no le alcanza a su señora, ¿no? No va a suplir la necesidad de afecto, de relación y de seguridad en cuanto a este proyecto de vida que es el matrimonio. Entonces con Dios es exactamente lo mismo. Usted y yo tenemos que permanentemente tener una actitud de buscarle, de tener encuentros con el Señor, de expresarle lo que hay en nuestro corazón, de rendirnos plenamente a Él, de buscar el consejo, de buscar qué es lo que Él quiere hacer con nuestras vidas, porque nosotros somos muy hábiles en presentarle al Señor infinidad de proyectos. Hay personas que son muy creativas y prácticamente cada semana le traen un proyecto nuevo al Señor, pero todavía no han hecho ninguno, ¿no? Claro. Muchos proyectos han traído, pero todavía no han puesto por obra ninguno. ¿Sabe? A Dios le agrada que podamos rendirnos plenamente a Él, decir, Señor, ¿cuál es tu voluntad para con mi vida? Porque en todo, claro, no es que Dios quiere que usted y yo seamos, ¿no es cierto?, un títere, que seamos ahí una marioneta y que Él hace todo por nosotros. No, justamente esta es una palabra que dice que usted y yo tenemos que tomar decisiones, como veíamos el domingo pasado. Y tiene que ver con que en esta búsqueda en el corazón de Dios, en esta búsqueda en la voluntad de Dios, en esta búsqueda en la comunión con Dios, porque así como las personas más caminamos
caminamos junto con una persona, uno más se conoce, sabe qué desea, qué no desea, qué le desagrada, qué no le desagrada, y queremos agradarle. Hacemos eso con los amigos, hacemos eso con los familiares, hacemos en la relación de padre con hijo y de los hijos con los padres. Muy bien, en todos los tipos de ámbitos de las relaciones, uno más se conoce, trata de hacer lo mejor para que esa relación crezca, sea más profunda. Exactamente es con Dios, pero dice la Escritura entonces que tenemos que acercarnos a Dios y Él se acercará a nosotros. Además, pide en este mismo versículo, está diciéndonos Santiago, limpiad las manos, ¿no es cierto? Los que están en una situación de pecado, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones, limpiar las manos. Mire, hay en el contexto Antiguo Testamentario uno puede ver que cuando venían los levitas para ministrar en aquel tabernáculo que había en el desierto y que le acompañó por muchísimos años, había un lavacro, ¿no? Había como una gran fuente a donde ellos se lavaban antes de ingresar. Quiere decir que había una actitud de que cada uno de los que venía tenía que estar limpio en la presencia del Señor. Y uno puede decir, está bien, pero yo hace 10, 15, 30 años me convertí, el Señor me perdonó todos los pecados, pero esta actitud de limpieza es permanente. Usted y yo tenemos que tener una actitud de mantenernos, ¿no es cierto?, limpios, libres de toda contaminación permanentemente. Los sacerdotes tenían que hacerlo cada vez que venían, cada vez que ingresaban a ese espacio, a donde estaba el tabernáculo, a donde estaba el altar de los holocaustos y todas estas cosas. Ellos tenían que proceder a hacer esto porque era lo que Dios esperaba de cada uno de ellos. No era adecuado que alguien se acercara a Dios sin haber hecho esto. Es por eso de que a nosotros también nos está demandando de limpiar las manos. Pero permítame por un momento ampliar esta demanda del versículo que dice, limpiad vuestras manos. Y sería bueno pensar de que tenemos que limpiar nuestros pensamientos, ¿no? Las manos está hablando de aquello en que me he involucrado, de aquellas acciones y aquellas cosas que no tienen que ver con la voluntad de Dios, que me he hecho cosas que no agradan a Dios y que tengo que limpiar mis manos. Pero como todos sabemos, nuestra mente es el lugar a donde prácticamente a diario usted y yo recibimos oladas de cosas que pueden contaminar y pueden manchar nuestra manera de pensar y como siempre hemos dicho, lo que pensamos somos. Entonces, si usted y yo dejamos que nuestra mente se vaya contaminando de un montón de cosas que donde quiera que nos movamos vienen a nosotros, no podemos evitar de que ingresen a nosotros, pero tenemos que tener una actitud de limpiarnos. Aquí en la Escritura literalmente dice que tenemos que limpiar, ¿no es cierto?, nuestras manos. Pero quiero ampliarlo entonces de decir, pensemos en que tenemos que, esto es mucho más amplio. Por eso dice en la expresión siguiente que tienen que purificar los corazones. En la otra versión, hablando de lo mismo, habla de purificar sus corazones. Quiere decir que hay que purificar las manos y hay que purificar los corazones, para que de esta manera podamos tener una buena comunión con Dios. Decíamos, el sacerdote para poder ingresar se lavaba, había todo, ¿no?, un proceso para ingresar a la presencia, y aún la Escritura dice qué ropaje utilizaban ellos, ¿no es cierto? Entonces hoy no tenemos que hacer todo eso en lo exterior, no hay una norma en cuanto a cómo nos vestimos, en cuanto a todo esto, pero sí tiene que ver con la actitud de cómo nosotros nos comportamos y vivimos. Si queremos tener una muy buena relación con el Señor, entonces tenemos que ir pensando que tenemos que tomar muy seriamente este consejo de someternos a Dios, de acercarnos a Dios, de limpiar nuestras manos y de purificar nuestros corazones. Fundamentalmente le dice que purifiquen, que limpien sus corazones a los de doble ánimo, ¿no? La Escritura en otros pasajes dice que los de inconstantes, los de doble ánimo, los que son como las ondas del mar, no lograrán nada, ¿no?
Porque es aquella persona que hoy estoy y mañana no estoy, y uno que hoy me comprometo y mañana rompo el compromiso, que no mantengo mi pacto, ¿no es cierto? No tengo palabra. Hace muchos años atrás la gente decía: con la palabra basta, ¿no? Era un término allá en el otro siglo, ¿no? En la mitad del otro siglo, eso era muy común escuchar eso. Basta la palabra, ¿no? Pero hoy no alcanza ni la palabra, ni la firma, ni las huellas digitales, ¿no? Le toman todo y la gente niega todo, niega, después dice que no fue él el que lo dijo o el que firmó, no cumplen con nada. Entonces el Señor está demandando acá una limpieza, una integridad, nos está pidiendo, porque dice que los de doble ánimo limpien sus corazones y sus mentes. Entonces tiene que ver con que una actitud firme, porque de repente usted dice esta mañana: bueno, pero esto tendrá que ver todo con la relación de la iglesia, tiene que ver con esta cuestión de la relación con Dios. No, sabe que los consejos que Dios trae para con nuestras vidas, si no lo ponemos por obra con lo que tiene que ver nuestra comunión con Él, también afectará nuestras relaciones interpersonales en todos los espacios de la vida. Pensemos en alguien de doble ánimo en el seno del matrimonio, ¿no? Se imagina tener un esposo, una esposa de doble ánimo. Hoy te quiero, mañana no te quiero, ¿no? No, es difícil mantener una relación matrimonial de esa manera. Es difícil trabajar si usted tiene un socio y el socio hoy no son la chochera, hoy quieren trabajar todo y mañana está pensando de cómo hace para, para robarte, para ver cómo se lleva parte del negocio para otro lado. Entonces las personas de doble ánimo son un problema en cualquiera de los espacios de la vida, en cualquiera de los estamentos donde nosotros nos movemos. Una persona de doble ánimo es conflictiva en cualquier lugar y difícilmente logre tener una buena relación con Dios. Por eso está insistiendo Santiago en esta carta, cosas que parecen excesivamente sencillas, de esto de que tenemos que someternos a Dios, de que tenemos que acercarnos a Él, que tenemos que limpiar nuestras manos, que tenemos que purificar nuestros corazones, nuestras mentes. Y además dice en la última expresión del versículo 10: humillaos delante del Señor, ¿no? Es como que completa el paquete en esta expresión, hablando de humillarnos, de tener una actitud de rendirnos plenamente a Él. ¿Sabe? Tenía que ver, de repente nuestra cultura nos cuesta esto, pero cuando uno mira la actitud que tenía un judío para cuando venía a la presencia de Dios, literalmente cuando dice que se postraba, se acostaba delante de la presencia de Dios, ¿no? Era un arrojarse en la presencia de Dios, y ahí en ese lugar tenía una actitud de rendición total que tiene mucho que ver con la primera palabra. Comienza diciendo con someteos y termina con humillaos. Está hablando de una actitud de entrega total a Dios. ¿Sabe? Dice que si nosotros tenemos esa actitud adecuada ante Dios, es venir ante Dios sin pensar que tenemos derechos adquiridos, sin pensar de que, Dios no tiene otra que atenderme a mí, ¿no? Dios sin mí, ¿qué va a hacer, no? Soy el mejorcito acá, no hay otro, ¿no? Entonces, uno puede desarrollar una mala actitud. Es como a veces en el mismo seno de la familia hay uno que, es el espiritual de la familia, ¿no? Y es el que los está acosando a todos los otros, y es el que se autoconsidera más santo, y usted sabe que esa es una situación media molesta, ¿no? Cuando tenemos a alguien en la familia que asume esa posición, ¿no? Que es bueno que tenga, que sea espiritual, pero esa posición espiritual no se tiene que volver un acoso contra los otros y alguien insoportable que nadie lo quiere escuchar, porque eso a veces es lo que pasa con muchos hermanos de la fe. Hay que ser testigos donde tenemos que estar, pero tenemos que hacerlo de una manera bien, no de una manera que la gente no quiera ni hablar con nosotros, que no nos quieran escuchar ni nada por el estilo. Entonces, esa actitud de soberbia que a veces está en el seno de la familia, esa actitud de soberbia que a
veces está entre los compañeros de trabajo, de estudio, a veces es una soberbia que nosotros podemos tener delante de la presencia de Dios, y verdaderamente cuando venimos, venir a Él con, no, bueno, como aquel hombre que mencionamos muchísimas veces, que decía, bueno, yo ayuno tantas veces por semana, ofrendo de todo, diezmo, hago esto, hago aquello, pero tenía una actitud de soberbia. Muy completamente diferente cuando habla, dice, entonces, humillaos delante del Señor. Mire, sabe, los que tienen esta actitud, en su tiempo el Señor te exaltará, el Señor te colocará en el lugar que tienes que estar, el Señor le place tomar a sus hijos y darle oportunidades, privilegios, poderlos colocar en lugares donde usted pueda servir al Señor, y el Señor, y además está hablando que ahí también tiene un cumplimiento gradual. Hay un tiempo en que hay ¿no es cierto?, un espacio a donde en este tiempo el Señor permitirá que tú puedas estar en lugares de influencia, tanto en el espacio congregacional como fuera de la congregación, donde hay tanto para hacer. Pero también esto tiene que ver con el tiempo final, ¿no? Si nosotros tenemos una buena actitud ahora para con Dios y para con el pueblo de Dios, tiene mucho que ver con nuestra eternidad. Cuando esa expresión, ¿no? En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Quiere decir que es la actitud que tenemos ante Dios. Eso determina cómo vamos a vivir y qué cosas vamos a experimentar en esta generación, pero también tiene que ver con la eternidad, con aquel tiempo, aquel espacio que tiene preparado Dios para con nosotros, a donde le podremos ver cara a cara al Señor, a donde podremos caminar con Él y a donde podremos reinar con Él y a donde participaremos de la cena de la boda del Cordero y todo aquello que Dios tiene preparado para con nosotros. Todo esto tiene mucho que ver en la actitud que asumamos en este tiempo. Y queremos recordar un poco lo que hemos visto para poder, en base a esa palabra, la palabra tiene que motivarme a un cambio, me tiene que motivar a una acción, ¿no? Si leo la palabra, si escucho la palabra a través de cualquier medio y no me impulsa a hacer algo no está bien, ¿no? Nosotros tenemos que ser fuertemente desafiados por la palabra para ponerla por obra. Ese es el desafío que todos nosotros tenemos. Tenemos que la palabra se escucha para guardarla en el corazón y para ponerla por obra. Si nos detenemos en cualquiera de los espacios, porque justamente la Escritura dice que todo aquel que escucha estas palabras, ¿no es cierto?, las guarda en su corazón, en su mente y la pone por obra, entonces ahí dice la Escritura, mis bendiciones le seguirán y le alcanzarán. Uno puede detener el proceso en algún lugar. Uno puede de repente no querer escuchar. Muchísima gente no quiere escuchar la palabra de Dios. Uno puede escucharla con una actitud inadecuada, la palabra de Dios. Usted y yo podemos escuchar la palabra y decir, bueno, esta palabra yo la conozco el original, conozco que dice, ¿no es cierto?, en el griego, en el hebreo, conozco aquello, lo otro, conozco lo que dicen los mejores comentaristas sobre ese pasaje. Entonces estoy escuchando una palabra, pero estoy con un criterio crítico y no con un criterio de que entiendo que esa palabra viene para con mi vida. Entonces algunos no escuchan la palabra, otros la escuchan con una actitud inadecuada. Quiere decir que tenemos que escuchar la palabra con una actitud de que esa palabra la quiero aplicar a mi vida. Pero de la única manera que la puedo aplicar es si la guardo en mi mente, en mi corazón, si la hago parte de mí, si la puedo, digo, bueno, esta palabra la voy a meditar en los días de esta semana que tengo por delante. Si entro en ese proceso de meditar la palabra, entonces la palabra será parte de uno. De repente usted no se acuerde literalmente el versículo y el capítulo. Y más si tiene más de medio siglo, puede que de repente le sucedan algunas de esas cosas, ¿no? Cuando comienzan a hacerse algunos huecos en el proceso del archivo mental del disco duro. Entonces el tema es que, pero usted sabe que eso es lo que Dios ha hablado. Usted sabe que Dios dijo eso y cuál es la voluntad de Dios, porque la ha guardado esa palabra en su corazón.
Y el ciclo de lo que Dios ha pensado para con su pueblo, para con nosotros, es de que esa palabra tiene que motivarnos a la acción, al cumplimiento, a ponerlo por obra. Si no lo hago así, sin lugar a duda, no veremos todo lo que Dios quiere para con nosotros. Nos quedaremos solamente en una parte del proceso. Se detendrá el proceso. Es como que usted preparó todo lo del queque y no lo puso al horno, ¿vio? Y mañana se levanta y quiere comer, desayunar con queque. No hay queque. Está todo ahí, los ingredientes son los mismos, ¿no? Y de repente se lo puede comer con la cucharita, ¿no? Pero esa pasta líquida, dulce ahí, ¿no? Pero no es el queque que usted esperaba. Entonces, en el reino de los cielos es igual. Usted tiene que hacer toda la parte del proceso. Todos tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que tener una actitud ante la palabra, sin importar quién predique. Porque a veces, ¿y quién va a predicar tal día, no? Al pastor no va a estar, entonces no vengo, ¿no? Y a veces no viene porque predica el pastor, es porque para que lo vea el pastor, ¿no? Bueno, entonces es muy diferente una cosa a la otra. Muy bien. Entonces, miren, no voy a estar esta semana, pero venga, ¿no? Entonces, no voy a estar esta semana, pero venga. Entonces, el tema es de que tengo que tener una actitud adecuada con la palabra, sin importar quién la predique, porque es su palabra, es su palabra. Es interesante ver que a veces predican los niños y uno es sorprendido cómo Dios los utiliza a ellos para traer una palabra. Claro, no va a usar todo nuestra artillería verbal, ¿no es cierto? Y toda la terminología eclesial, pero tienen una muy buena palabra en la sencillez de la vida, del momento de la vida que están pasando. Y uno tiene que ser sensible a poder escuchar la palabra y decir, Señor, esa es tu palabra y es para mi vida. Entonces, si eso lo hacemos de esa manera, usted y yo podremos, sin lugar a duda, disfrutar de todo lo que Dios dice acá y todas las promesas que su palabra tiene para con nosotros. En esta mañana quiero pedirle que se ponga en pie. Queremos orar, queremos con esta actitud que decíamos hace unos minutos, porque vamos a participar del pan y del jugo de la vid, y queremos hacerlo con esta muy buena actitud. Todavía en este tiempo que nos queda de la reunión podemos hacer estas cosas, ¿no es cierto?, que dice la Escritura, de acercarnos a Dios, de tener una actitud de limpiar nuestras manos y de nuestros corazones, de verdaderamente estar humillados y sometidos en la presencia del Señor. Señor, poder venir a la mesa, Señor, y poder tomar el pan y el jugo de la vida, como en aquella noche en que estaba junto con los discípulos, y en aquel lugar, cuando ibas a ser entregado, estableciste, instituiste esta cena para que nosotros pudiéramos recordar tu obra. Gracias, mi amado Señor, porque esta cena nos recuerda todo lo que tú has hecho por nosotros. Nos recuerda la obra maravillosa en la cruz del Calvario, esa obra irrepetible, esa obra que nunca más nadie podrá hacer, solamente tú lo podías hacer.
Tú viniste como el Cordero Pascual para ir a la cruz. Y es por eso que la Escritura nos enseña que en aquella noche el Señor tomó el pan y habiendo dado gracia, dice la Escritura, lo partió y le dijo a sus discípulos, con los cuales habían compartido la cena: tomen y coman, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hagan esto en memoria de mí. Tomemos el pan en esta mañana y compartamos todos juntos. Y la Escritura nos enseña que de la misma manera nuestro amado Señor Jesucristo tomó la copa cuando terminaron de cenar y les dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Participemos del jugo de la vida. Y digno es el Señor, solo tú eres digno. Ahí en el lugar a donde te encuentras, ten una actitud de gratitud para con el Señor. Derrama tu corazón en alabanza y adoración. En esta hora, tú eres la mejor ofrenda que podemos presentar al Señor. Dice la Escritura que tenemos que ser esa ofrenda viva, santa, agradable al Señor. Sea tu actitud ahí a donde te encuentras. Sí, Señor. Señor, aquí estamos, Señor. Nos rendimos ante ti, Señor.